amigos, hermanos, líderes. Hoy es un día de bendición. Estamos iniciando la segunda lección del equipamiento para intercesores. Y el tema que tenemos para este día es: un intercesor es equipado a través de las aflicciones. Son 7 principios que vamos a ver en esta oportunidad. La primera es el principio de oración. El hombre de oración necesita ser entrenado. Principio número 1. El principio número 2 es: el hombre de oración debe de aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener un oído ligero. El principio número 3 es que el hombre de oración no se queja, no es llorón, no es quejoso. Principio número 4, el hombre de oración recibe la provisión sobrenatural. Principio número 5, el hombre de oración es un multiplicador, no resta, sino multiplica. El principio número 6 es: el hombre de oración ora por la provisión de sus proveedores. Principio número 7, el hombre de oración sabe vivir por fe. Gloria a Dios. Amados hermanos, prepare papel y lápiz, prepárate ahí. Este tema es de gran bendición, la cual vamos a ir estudiando. Recuerden, nosotros tenemos una gran responsabilidad ante nuestro amantísimo Padre Celestial. El hombre de oración debe ser preparado en medio de las aflicciones durante mucho tiempo. Personas que se paran a la brecha, son intercesores, pero hay personas que con la primera tiran la toalla, salen huyendo en desbandada cuando vienen problemas. Pero el hombre de oración es fuerte. Ahí estamos atravesando circunstancias difíciles, es porque Dios tiene preparado un campo de acción, un campo de batalla en donde te entrena. Me tocó que prestar servicio militar en un tiempo y entendí de que para llegar a ser general o tener un cargo de nivel o ser un comandante, usted no va a ir directamente a tomar ese cargo, ese papel arriba. Tienes que ser entrenado desde raso o soldado, o sea, desde el papel más bajo para llegar a comandar. Yo recuerdo, amigos y hermanos, estuve administrando algunos negocios antes de tener mi propio. Si no hubiera yo comenzado de cero, ¿verdad?, barriendo la oficina, barriendo el salón, lavando los platos, así comencé, hasta llegar a administrar áreas de cocina, de contabilidad, crear sistemas de computación para que un negocio funcione. Todo eso me preparó para llegar a tener lo que Dios tenía para mí. Así es en el ejército, así es el intercesor. Debemos de estar preparados, entrenados y equipados. En Primera Reyes capítulo 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita era de los moradores de Galaad y dijo a Acab: vive Jehová. O sea, el intercesor es confrontativo. Oramos con fe, determinamos si tú dices la palabra y la palabra se cumple si estamos bajo los propósitos del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa es otra de las claves. Queremos nosotros respuesta, queremos que las cosas ocurran bajo la voluntad del Señor. Entonces debemos de vivir bajo la presencia del Señor. Eso significa conectados con Dios. Una vida recta, pura, justa, santa delante del Señor. No podemos nosotros estar jugando con tibieza, en pecado, en debilidades, en nuestras carnalidades y luego querer que las cosas ocurran por magia, ¿verdad? Solamente a pronunciar en el nombre de Jesús que se sane, en el nombre de Jesús que se vayan los demonios, en el nombre de Jesús que se transforme mi ciudad.
si no hay una vida recta, justa y pura de santidad conectados con el Señor, en el Espíritu Santo, nada va a ocurrir. Al contrario, podemos tener problemas. Así es que, amados hermanos, debemos de estar en la presencia del Señor todo el tiempo. En 1 Reyes capítulo 17, versículo 1 dice: que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow, qué tremendo, ¿verdad? La autoridad que el Señor ha puesto en tu boca, en mi boca, así como lo hizo en los tiempos del profeta Elías. La oración, amados hermanos, no se obtiene sentado en una mesa. No podemos nosotros buscar comodidad, querer hacer algo. Muchas personas en las naciones, mire, se han levantado muchos grupos. Todo el mundo quiere interceder, todo el mundo quiere echar fuego, todo el mundo quiere echar fuera demonios, todo el mundo quiere respuesta ya, todo el mundo quiere que COVID se sane, todo el mundo quiere que haya milagros, sanidades y prodigios. Pero no paga precio, no pagan precio del esfuerzo, del sacrificio, del entrenamiento que Dios da. Recuerde que las oraciones y la respuesta no vienen sentado en un sofá, viendo televisión y luego orar para que las cosas ocurran. No, ayuno, vigilia, santidad, sacrificio, pruebas, desvelos, dedicar tiempo a la oración, a la palabra y a prepararte. Entonces ocurren las cosas. Pero no podemos nosotros estar cómodamente. La oración y los resultados no vienen sentado detrás de un escritorio, ni en un sofá, ni enfrente de un televisor. Gloria a Dios por eso. ¿Eh? La oración no se recibe en un seminario, o sea, no hay una escuela. Bueno, estamos equipando ahora, pero recuerde, el poder de la oración viene cuando usted está conectado directamente con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. La oración es la vida que se conforma en medio de las aflicciones. Miren, mis amados hermanos, no hay una oración tan pura, tan bendita y tan genuina cuando estamos atravesando situaciones difíciles, porque nace desde lo más profundo del corazón, cuando tú hablas con Dios, en medio del dolor, en medio de aflicciones. La aflicción es semejante a un centro de entrenamiento de oración. Tú sabes, como dije, no podemos nosotros ir a la guerra. El soldado no va a ir a la guerra si no es entrenado. Si un soldado va a la guerra y no ha sido procesado, entrenado, entonces directamente va a ser carnada para el enemigo. Carnada para el enemigo. Por tanto, es necesario el entrenamiento y no es fácil. Para entrenar, el entrenamiento de un soldado no es fácil. Así hablando en el ejército, el soldado tiene que pasar por lodo, ¿verdad? Tiene que pasar 3 días sin comer. Tiene que beber agua ahí del charco, del lodo, donde quiera que se encuentre, porque tiene que aprender a sobrevivir. Sobrevivir, ¿verdad? Tiene que estar bajo fuego. Tiene que ser entrenado. Por tanto, amados hermanos, tiene que aprender a ser entrenado un intercesor, así como un soldado, para que no tenga baja, para que tenga victoria, para confrontar y vencer al enemigo. Generalmente los hombres de oración que salvan a las naciones han orado por mucho tiempo. Hay personas que quieren una oración corta, sencilla, lo hacen ahorita y quieren respuesta ya. Oh, Señor, hemos orado por el COVID, ¿por qué no se va? Quiere que así como la microonda, ¿verdad? Usted pone a calentar una bebida, un café, una leche, quiere que en segundos ya eso esté caliente. Así queremos nosotros la respuesta de Dios, sin pagar el precio. Recuerde Abraham cómo oraba por la nación. Intercedía por Sodoma, por Gomorra, por muchas naciones. Así es que, amados hermanos, debemos de estar sometidos, orando día y noche. El Señor dice en su palabra, levantad manos santas, orando y clamando. El Señor dice, ¿cuándo? En todo tiempo, o sea, de noche, de madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde. ¿En dónde dice? En todo lugar. Orando, levantando manos santas, en todo momento y en todo lugar. Así es que, amados hermanos, ese es el proceso.
hay que orar y hay que interceder. Gloria a Dios. Amados hermanos, es muy importante tomar como modelo los ejemplos de Josué. Josué fue procesado. ¿Cuántos años estuvo a la par de Moisés? 40 años. Claro que sí. Pasando el desierto. Y recuerde, lo que Dios pone en las manos de Josué no fue nada de un día. Fue el precio de equipamiento y entrenamiento de 40 años a la par de un gran hombre como Moisés. Y fue Josué quien metió a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y eres tú que vas a meter a la tierra de la promesa y la bendición. Tu vida, tu familia, tu ciudad y tu nación y tu ministerio también. Así es que, ¿cuánto tiempo llevas orando? ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo aflicciones? Porque ese es el campo de batalla. El campo de entrenamiento son las aflicciones que estás padeciendo para luego darte Dios lo que le dio a Josué para introducir tu familia, tu vida y tu pueblo a la tierra de la bendición, a la tierra de la promesa. Asimismo, José pasó un proceso desde su niñez. Sus hermanos lo vendieron en el desierto, en el pozo de la cisterna. Fue esclavo, fue preso. Y José pasó toda su vida sufriendo. Pero el Señor dice, y Dios siempre estaba con él. Amigos y hermanos, ¿cuánto tiempo tú llevas? Como que no estás viendo las cosas claras, pero no dejes de perseverar, no dejes de recibir el equipamiento, el entrenamiento del Espíritu Santo, porque recuerde al final, la vida final de José fue mucho más poderoso. José salvó a sus hermanos, aunque lo traicionaron, aunque lo vendieron, pero fue José que sacó de la tierra del hambre, de la pobreza, a su padre Jacob y lo introdujo donde había leche y miel y bendición. José fue el segundo hombre más poderoso después del faraón. Así Dios te prepara, así Dios te levanta. Y no digamos Esther. ¿Ya? Esther pasó un proceso, una niña tal vez sin valor, nadie le ponía mente a ella, huérfana, criado por un tío. Pero mire el tiempo, el proceso que Esther pasa y es la que llega a salvar a Israel, al pueblo de Dios, por medio de su tío Mardoqueo. Pero pasó un proceso. No es fácil ser huérfana. No es fácil vivir en casa ajena. Quizás te estén sacando, tiene que moverse de un lado a otro. Quizás no había alimento en casa ajena. Tocar, comer, necesitaba, tenía hambre y no había suficiente provisión. Esther pasó una vida no como esas niñas de palacio, de calles de ahí donde hay provisión, donde no le hace falta nada. No, a ella le hizo falta muchas cosas. Pasó muchas limitaciones, mucha necesidad. Me imagino que no tenía papá. No tenía su mamá, en sus necesidades de contarle cosas íntimas a una niña de 10 añitos, 11, 15 años, cuando ya le baja su periodo. Cuando vienen dudas, ¿a quién le iba a preguntar? No digamos las necesidades, sino las dudas también. Pero fue Esther la mujer que Dios la levantó para salvar a una nación entera. Así es que el principio número 1, el hombre de Dios, la mujer de Dios, los intercesores, necesita ser equipado por medio de las aflicciones. El principio número 2 es que todo hombre y mujer de oración debemos de tener oídos ligeros, aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para recibir instrucciones claras y precisas. El líder, el hombre de oración, debe aprender a prestar oídos a la voz de Dios en los tiempos de aflicción. En 1 Samuel capítulo 30, versículos del 1 al 17, habla la historia del rey David. Recuerde que el rey David salía a la guerra y ganaba la guerra y traía botín de todo su contorno. Le ganaba a los moabitas, a los filisteos, a los sirios. Tremendo, ¿verdad? Un gran hombre de Dios, guerrero de Dios. Pero dice que en una de esas oportunidades, aquí en este pasaje, en 1 Samuel capítulo 30, versículos del 1 al 17,
cuando él regresa en una de esas batallas con victoria, encuentra su pueblo, su ciudad quemada, saqueada por los enemigos. Y no digamos su familia, sus mujeres, sus hijos y todos los niños, dice, fueron secuestrados. Aleluya. Se lo llevaron los enemigos. Mira, muchas veces nosotros venimos con grandes victorias, con grandes batallas. Mire, a veces hacemos obra, ¿verdad? Campañas, vigilia, oración por tierra, por agua y por aire. Hacemos congresos, eventos poderosos donde vienen grandes victorias. Pero ojo, cuídate, hay que estar vigilante y no descuidarnos después de una gran victoria, porque se levanta el espíritu de revancha, de venganza, de Sanbalat, de Tobías y atacar contra la familia, contra nuestros pequeños. Así que hay que estar pendiente con la familia. Cuando usted sirve a Dios, ora, intercede por los pequeños, por los hijos, por los nietos, por los esposos, las esposas, la integridad, la unidad, la economía, la salud. Hay que tenerlos cubiertos, porque busca venganza el enemigo después de que tenemos grandes victorias con grandes eventos. Aprender a escuchar. Así estaba David con grandes victorias, pero cuando regresa de una de sus guerras se encuentra saqueada su ciudad y quemada. Mire, usted encuentra quemada su ciudad, encuentra saqueado su casa, su pareja, los conflictos, las divisiones, los divorcios, infidelidades, ataques, ofensas, rechazos, los hijos con problemas de adicciones se van, problemas en la escuela, en la economía, en el trabajo, en la calle, vienen. No te preocupes, son procesos. Pero recuerde, David, cuando vio eso, David lloró, porque ¿a quién no le duele? Cuando el enemigo toca, va a tocar lo que más nos duele. Ojo, pero estamos siendo procesados. A ver si en medio de eso tiramos la toalla o seguimos confiando en el Dios verdadero que el Señor nos ha dado. Así es que David consultó, escuche bien, David consultó si él debe de perseguir a esos enemigos que se llevaron secuestrado su familia, sus mujeres y que destruyó su ciudad, sus pertenencias, sus bienes, su riqueza, su lugar estable, lo destruyó el enemigo. Quizás eso te ha pasado a ti y a mí. A mí me ha pasado muchas veces. Pero mire, hemos tenido que aprender a pelear la batalla y lo más lindo es a ganarla. Aleluya, gloria a Dios. A ganarla. Y podemos decir, hasta aquí ayudó Jehová en cada una de las circunstancias que hemos nosotros vivido y confrontado. Entonces sabemos cuando la palabra de Dios dice que el Señor nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso significa que va a venir batalla tras batalla para llevarnos de victoria en victoria. No hay victoria si no hay batalla. No hay alto nivel de espiritualidad y de fe si no hay luchas y pruebas, amados hermanos. ¡Qué bendición! La aflicción ayuda a descubrir muchas verdades. Cuando estamos afligidos, analizamos, la cabeza da vuelta, comenzamos nosotros a ver dónde está el problema, ¿sí? Y ahí surgen las verdades que nosotros necesitamos conocer. La aflicción ayuda a que pueda dejar la vanagloria del mundo. Muchas veces la comodidad, la bendición, la riqueza, la prosperidad nos hace enfriar, nos hace apartarnos un poco del Señor. Pero cuando vienen las aflicciones, amados hermanos, se va la vanagloria. Se van las distracciones. Sí, se van. La aflicción hace que uno vaya dejando lo que confiaba en el mundo. Eso es verídico. Amados hermanos, muchas veces nosotros cuando hay abundancia, damos y damos por aquí y damos por allá y no dejamos que nadie nos dé. Y cuando viene la aflicción, amados hermanos, tenemos que extender la mano para que venga el pan de cada día. Pero Dios nunca nos desampara. La aflicción hace que solo podamos esperar en Jesús. Sí,
aprendemos a depender de Dios. Muchas veces cuando hay aflicciones, cuando hay necesidades económicas, financieras, de trabajo, estamos quizás muchas veces sin casa ni dónde vivir y te sacan, aún te quitan, te roban de lo poco que te queda. Y corres para allá, no hay respuesta. Corres para acá y no hay respuesta. Clamas allá, llamas al hermano, llamas a un pastor, llamas a un cristiano que te ayude y nadie te extiende la mano. No, nadie te extiende la mano. Las puertas están cerradas, como que ya no hay gente buena, pero es ahí. Usted no pelee contra esas personas. No pelee contra su hermano, contra un líder, contra un pastor o contra alguien, ni contra el gobierno, porque Dios te está equipando para que aprendamos a depender de Jesús, de Él. Las aflicciones hacen que solo en Dios podamos esperar. ¿De dónde vendrá la ayuda? ¿De dónde vendrá el socorro? Solamente de nuestro amantísimo Padre Celestial. Eso hace las aflicciones. La aflicción penetra hasta los huesos en su deseo de buscar a Dios. Ay, hermano, cuando hay aflicción, no hay mejor manera de buscar al Señor cuando hay aflicción, ¿verdad? De madrugada, no dormimos, ahí estamos. Así es que gloria a Dios cuando un intercesor, usted, guerrero y guerrera, orador, intercesor, intercesora, vienen las aflicciones en tu vida, es porque Dios te está preparando para grandes cosas. La aflicción sujeta nuestra vida y nuestra vista a Dios durante 24 horas al día. De lo que dijimos, ¿verdad? La mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, de madrugada, 24 horas. Ahí estamos pendientes. Señor, respóndeme, respóndeme. Señor, respóndeme. Ahí estamos de rodilla. Y qué lindo. Así quiere tenernos Dios. Conectados con Él 24/7. Solo el hombre de oración que tiene atentos sus oídos en Dios puede sobrevivir las aflicciones. Escuche, esto está interesante, esto está poderoso. Los hombres y mujeres de oración e intercesión, solamente los que están atentos su oído a Él y su mirada puesta en Él, somos los que podemos sobrevivir cualquier aflicción y cualquier catástrofe, porque estamos dependiendo del Señor. Y si el hombre de oración o la mujer de oración pierde la señal, la voz de Dios, entonces puede atravesar muchas calamidades. Ay, amados hermanos, nosotros debemos de aprender a prestar oído a las instrucciones de Dios para poder salir en victoria. Amados hermanos, la vida de Pablo, ¿verdad? Un gran líder que fue preparado. En Hechos capítulo 12, versículo 6, la vida de Pablo, tenemos nosotros uno de los hombres que fue encarcelado y cómo Dios lo usó, ¿verdad? Después de eso. Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar de la cárcel, escuche, estaba encarcelado. Usted todavía no ha padecido cárcel, ni yo tampoco. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, perdón, estamos hablando de Pedro. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Miren las condiciones como estaba el discípulo de Jesucristo, el apóstol Pedro. No estaba en un jet con un valor de millones, ni viajando en primera clase en vuelos privados, ni viviendo en casas, mansiones, con carros blindados y con guardaespaldas. No, no estaba así como los apóstoles de ahora, ¿verdad? Pedro estaba encarcelado, el apóstol de Jesucristo, el discípulo de Jesucristo, porque Pedro estaba siendo procesado para un lugar especial que Dios, Jesús, le estaba dando, así como a ti, Dios te está preparando. Así es que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, mire, cuidándolo, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaba la cárcel. Qué triste, ¿verdad?
Estar encarcelado no es bonito. En la casa, tu baño, tu televisión, tu cocina, tu cama, el aire. Qué rico, ¿verdad? Pedro no tenía esas condiciones. Se presentó. Mira, ahora, cuando hay aflicción y tú estás en rectitud con el Señor, tienes el respaldo, la protección. No importa dónde estés, recuerda Isaías dice, aunque pases por donde pases, por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás, y donde quiera que estés, Dios va a estar contigo. Con el hecho de que tú estés padeciendo aflicciones, luchas, pruebas, ataques, no significa que Dios se apartó de ti. Porque en esas condiciones estaba Pedro cuando dice, se presentó un ángel del Señor. Gloria a Dios. Los ángeles del Señor están aquí conmigo. Los ángeles del Señor están ahí contigo en medio de la lucha y prueba. No importa qué cárcel, qué azote, qué situación difícil estemos atravesando. Ahí está Dios contigo. Ahí está la presencia del Señor contigo. Y se presenta el ángel y una luz le resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Amigos, hermanos, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así Pedro y le dijo, envuélvete en tu manto y sígame. Y sígame. Amados hermanos, se abrieron las cárceles. Y Pedro tuvo esa gran bendición. Las puertas se cayeron, las cadenas se rompieron, los candados se abrieron, las puertas se abrieron y fue libre aún de los soldados que lo tiene atado. Y en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, 2 Corintios 11, capítulo 23, dice así, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, dice Pablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azote. Mire, aquí habla Pablo, el apóstol Pablo, lo que él atraviesa, ¿verdad? Pablo, que aún su sombra sanaba enfermos. Pablo, un hombre de poder y autoridad, dice, azotados, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibo 40 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Y no digamos, dicen, trabajo, fatiga. ¿Te sientes fatigado muchas veces? Sobre todo esa carga, todavía tienes que trabajar porque hay que traer el pan de cada día. Muchas veces estamos fatigados, cansados, mas sin embargo, Dios nos da nuevas fuerzas. Muchas veces dice en desvelo, en hambre, sed, en ayuno, con frío, con desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Qué interesante esto. La preocupación por todas las iglesias. O sea, en medio de estas luchas, de pruebas, del equipamiento que Dios tiene, Dios nos da una responsabilidad de seguir haciendo avanzar este tren de la fe, el ministerio, tu ministerio, sin abandonar tu casa, la provisión, tu trabajo, tu fe en el ministerio. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. Somos seres humanos. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Tremendo, ¿verdad? Lo que Pablo ha atravesado como siervo, como apóstol de Jesucristo. Principio número 3 es el intercesor no se queja de las circunstancias. El hombre de oración
No se queja de las malas circunstancias en los tiempos de aflicción. El profeta Elías, después de que sus condiciones, me imagino que en su casa eran buenas, Dios lo mueve para que se vaya al monte de Kerit. En 1 Reyes capítulo 17, versículo 3, Dios le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. ¿Cuántas veces Dios te ha movido la silla de comodidad? ¿Cuántas veces Dios te ha sacado de esa casa tan cómoda, una casa bonita, una mansión? A muchas personas Dios lo ha movido de su familia. Lo ha tenido que sacar de su pueblo, de todas las comodidades. Dios ha permitido que muchas personas han tenido que perder puestos de trabajo. Han tenido que perder sus propios negocios por causa de Jesucristo. Muchas veces han tenido que sacar de tu pueblo, así como Abraham y Sara. Lo sacó y te trajo acá en este país, o te ha enviado a otras naciones para servirle al Señor. Así Dios mueve al profeta Elías, porque él quiere mostrar su gloria, porque Dios quiere glorificarse por medio de la vida del profeta Elías, pero pasando este proceso. Ahí se fue. Dice, escóndete en el río de Kerit. No había casa, no había techo. ¿Y cómo iba a comer? Muchas veces ese viene la preocupación de muchos líderes. Señor, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué le voy a dar a mi familia? No tengo techo, no tengo trabajo, no tengo nada. Pero si obedecemos a Dios, escuche oradores, intercesores, pastores y líderes. Le dijo, vete al arroyo de Kerit. ¿Y qué hizo Dios? Envió los ángeles, envió los cuervos, y que en la mañana le llevaban pan y carne, y en la noche, en la tarde también le llevaba pan y carne, y también agua, porque bebía del arroyo de Kerit. Bueno, estaba bien, ¿no? Él no se quejó, y ahí vino la provisión de Dios. Amigos y hermanos, así es Dios con tu vida. Dios nos prepara provisión en medio de situaciones que pareciera que ya no tenemos salida. Para ser un hombre de oración capaz de salvar nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación y todas las catástrofes, debemos de ser entrenados en medio de duras y difíciles circunstancias. Equipamiento. Así es que lo que usted está atravesando, duras y difíciles circunstancias, es porque Dios te está entrenando. Dios te está preparando para grandes propósitos en tu vida, en tu ciudad y en las naciones. En los entrenamientos de Dios existe un propósito. Si podemos pensar en los propósitos del entrenamiento, podemos ir venciendo las circunstancias difíciles. Mire, cuando yo sé que lo que estoy padeciendo viene bendición, viene un propósito de Dios, eso me fortalece a gozarme y decir, Señor, solamente dame fuerza para poder atravesar esta circunstancia. Un verdadero hombre de oración procura buscar la voluntad de Dios en medio de pésimas circunstancias que se encuentra. No importa qué estés pasando, ¿sí? Dolor, luto, rechazo, traición, finanza, economía, salud. No importa, aunque te estén sacando de la casa, pero no dejes de confiar, no dejes de ver, poner tu mirada en el Señor y esperar que Él te va a sacar adelante. El hombre de oración debe de aprender a sobrepasar el muro, los límites de los problemas, ¿sí? Aquí tengo los problemas enfrente, ¿verdad? Todo lo que mencionamos, todos los problemas que mencionamos y todos los problemas, circunstancias que tú estés atravesando.
Pero el hombre de oración, la mujer de oración, barre, dice, rompe esa barrera, pasa la circunstancia. Aprendemos a correr millas extras. Millas extras es más allá de tu capacidad, más allá de tu propia fuerza. Pero eso lo podemos solamente en Cristo Jesús, porque somos hombres y mujeres de oración. El hombre de oración debe saber encontrar la manera de sobrevivir, sea cual sea la circunstancia en que se encuentre. Aleluya, qué bendición. Vamos a tocar el principio número 4. El principio número 4, el hombre de oración recibe la provisión sobrenatural. No es físico, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, no es con las riquezas terrenales, sino con las riquezas que Dios nos da. Recuerde, en 1 Reyes capítulo 17, versículo 4, Dios le dijo, beberá del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. ¿Qué cuervo Dios está enviando en tu vida hoy en día? Dios está enviando la provisión para el pago de tu casa, el pago de la renta, para levantar la obra, el ministerio, para el viaje misionero, para el alimento. Dios está enviando aún, mira, amados hermanos, Dios está enviando la provisión para el techo, el abrigo y la comida. Pero te digo lo más importante, Dios está enviando sus ángeles para protegerte del COVID, de secuestro, de accidentes, de enfermedades, de muerte. Y sobre todo, Dios está enviando su Espíritu Santo para que te mantengas fuerte, firme. Y después de que pase la tormenta, estar parados. Amados hermanos, en los tiempos de aflicción, Dios mismo alimenta a sus hijos. Dios mismo es el que nos levanta. ¡Qué bendición! Esta mañana, esta noche, este día debemos de confesar estas palabras y decir, Señor, envíame el escuadrón de los cuervos cuando estoy en dificultades económicas. Quiero creer, por más difícil situación que me encuentre, tú me seguirás proveyendo de todas mis necesidades, no solo a mí, a mi familia, a nuestros hijos también, a tus hijos también. Que las barreras de mis enemigos no sean causa de la suspensión de tu provisión. Que no hayan obstáculo, que no hayan trampas satánicas, astucia, artimaña que bloquee la provisión, la bendición que Dios tiene para tu vida. Por más buena situación que se me surja, quiero seguir dependiendo de tu provisión, porque la provisión del Señor es la duradera. Principio número 5. El hombre de oración y la mujer de oración somos multiplicadores. ¿Sí? Multiplicadores. Le dijo al profeta Elías, cuando se seque cuando se seque el río Querib, o sea, la primera provisión, la primera fuente de bendición se seca. Y eso nos pasa. Se seca esa fuente, entonces, ¿qué hace? Oh, Señor, echa a perder. En esta oportunidad perdí mi casa, perdí mi trabajo, se secó. Perdí la finanza, perdí el dinero que tenía en el banco. De cualquier manera perdiste. Pero ahí no termina todo. Dios tiene otro camino abierto para ti. En 1 Reyes capítulo 17, versículo del 8 al 16, la historia dice, 1 Reyes capítulo 17, versículo del 8 en adelante. 1 Reyes capítulo 17, versículo del 8 en adelante dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Vino palabra, escuche bien, cuando dice que vino palabra de Jehová es que los oídos prestos, hay dirección. Amados hermanos, usted está esperando palabra de Dios, dirección del Señor para moverte, para abrir la obra, para casarte o para irte a otro lugar o para poner un negocio, un ministerio o moverte o hacer algo. Usted está esperando dirección del Espíritu Santo, abre oídos, porque así Elías escuchaba. Lo manda a Sarepta. ¿Y qué va a hacer en Sarepta? Encuentra una viuda.
Uno cree que iba a ser un multimillonario o una multimillonaria que iba a encontrar. ¡Oh, qué provisión!, ¿verdad? Uno cree que la provisión vendrá solamente de gentes que tienen mucho dinero. Pero no, cuando Dios es el que te va a bendecir. Por eso, la provisión de Dios es más importante que la del mundo. Porque cuando Dios te provee, no importa de dónde venga, no importa por dónde te lo mande, pero esa bendición es la duradera. Perdura cuando Dios te bendice. Entonces encontró a la viuda de Sarepta recogiendo leña y le pidió comida. Le trajo comida. Le pidió bebida y le trajo agua. Le pidió comida y le dijo que no tengo nada. No tengo nada, le dijo la viuda. O sea, Dios lo manda a una casa de una viuda que no tenía nada. Aún su marido se le murió, aún solo le quedaban 2 hijos, ella estaba recogiendo leña, dice, solo un puñado de harina y un poquito de aceite, solamente tengo eso. Y le dijo el profeta, no te preocupes, hazlo, dame de comer primero a mí. Y cuando ocurre eso, amados hermanos, Elías ora, le dice, no tengas temor, ve como te he dicho, porque Jehová de Israel ha dicho así. O sea, lo que Elías piensa hacer con la viuda, ya papá Dios le había ordenado lo que iba a hacer. Así es contigo, amados hermanos, y conmigo. Cuando Dios te va a usar para hacer cosas maravillosas, Dios ya te advierte, Dios ya te lo dice. Entonces, cuando tú vas a tomar acciones y decisiones, orar e interceder, tú vas a lo seguro, con el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le dijo el profeta, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la viuda menguará, conforme a la palabra que Jehová ha dicho por Elías. Amados hermanos, la viuda trajo vasijas no pocas de los de sus vecinos, comenzó a fluir aceite, comenzó a subir el nivel de la harina. Así Dios comienza a bendecirte, el aceite, la harina, tu dinero, tu casa, todo lo que perdiste. Recuerde, en Joel capítulo 2 dice, todo lo que te robó, todo lo que se comió, la oruga, el pulgón, el saltón, el revoltón, es tiempo de reposición. Es tiempo de remuneración, es tiempo de recompensa. Así es que gózate en medio de la aflicción en la cual Dios te tiene preparándote. Principio número 6, ore por las personas por la cual viene la provisión, ¿sí? Ore por el gobierno, ore por tu trabajo, si es tu nieto que te está dando provisión, si son tus hijos que te están bendiciendo o tu trabajo, ore por esa compañía. Ore por tu negocio, ore por tus clientes, ore por los hermanos en la iglesia, que Dios le provea trabajo para que ellos son los que traen la ofrenda, los diezmos. Ore porque usted es una fuente de bendición como intercesor. Y cuando usted siembra, usted cosecha. Si usted ora por los que le proveen, si usted ora por los que te bendicen, entonces usted, intercesor, guerrero altísimo, será más bendecido. Ahí tiene Dios los cuervos para ti, multimillonarios o las viudas, pero de una u otra manera Dios te bendice. Y el principio número 7 es vivir por fe. El hombre de oración vive por fe. Cuando digo el hombre, recuerde, hombre y mujer. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Aleluya. El hombre de oración no mendiga dinero. El hombre de oración no mendiga pan, porque si el Señor, quien hizo los cielos y la tierra, Él es el dueño del oro, de la plata, de las bendiciones, y Él es tu papá, tú tienes todo. No necesitamos nosotros mendigar una ofrendita, no necesitamos mendigar un diezmo, un dinerito, no necesitamos depender de nadie. Si el hombre de oración mueve a Dios, entonces todo se mueve a tu contorno. Recuerde Salmo 23, los bienes y las misericordias del Señor te perseguirán y te alcanzarán todos los días de tu vida, donde quiera que estés.
La bendición no depende de alguien. La bendición, la prosperidad de tu vida no depende del lugar donde estés. La bendición y la prosperidad de tu vida como intercesor, como guerrero del Señor, depende de Jehová de los ejércitos. Aún, déjame decirte, donde quiera que tú estés, ese lugar será bendecido por causa tuyo. Si tú estás trabajando para una compañía, una empresa, esa compañía, empresa será bendecido por causa tuyo, así como Jacob, el suegro de Labán, era prosperado por causa de Jacob. Así es que donde quiera que tú estés, el lugar, el área, el ambiente, las compañías, el gobierno, la nación será prosperado por causa tuyo. Wow. El hombre y la mujer de oración vive por fe, pero también es una bendición donde quiera que esté. El hombre de oración ama al espíritu creativo de Dios. ¿Sí? No estamos estáticos. Espíritu creativo, ¿eh? Algo diferente, algo fresco, cada día, cada mañana, experimentando las bendiciones y la misericordia de nuestro amantísimo Padre Celestial. El hombre de oración produce milagros para suplir su obra. Produce milagros. El hombre de oración llega a los milagros en su búsqueda de una salida a sus aflicciones. Siempre el enemigo vendrá por ti por un camino y saldrá huyendo delante de ti por 7 caminos. El milagro de Dios ocurrió sobre la poca harina y las últimas gotas de aceite de la viuda. Amados hermanos, por eso es que tú eres bendición. De lo poco a lo mucho. Casi de la nada a lo mucho. De lo poco que tenemos, Dios nos hace aptos y capaces de multiplicarlo a lo mucho. Amados hermanos, sigamos clamando de rodillas ante el Señor, provocando esos milagros poderosos. Clamemos de rodillas hasta que se alejen las aflicciones de nuestra vida. ¿Sí? Dice, perseverad y Satanás saldrá huyendo de vosotros. Clamemos de rodillas hasta que a través de las aflicciones lleguemos a ser los hombres de oración que salva nuestra vida, nuestra familia y nuestras naciones. Clamemos de rodillas hasta que se alejen las catástrofes de nuestras naciones. Amados hermanos, oremos por la vida de cada líder, por la vida, por su salud, por su finanza, para que Dios nos dé sabiduría, que nos dé paciencia y ser fuertes y ser victoriosos. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Señor, este tiempo de equipamiento. A mis hermanos que están recibiendo esta lección número 2, que los verdaderos hombres de Dios necesitamos ser edificados, fortalecidos por medio de las aflicciones. Y como dice Santiago capítulo 1, versículo 2, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas, porque eso nos hace fuerte, valiente y victorioso. Que Dios me lo bendiga y nos seguiremos viendo con la próxima lección para equipamiento de hombres y mujeres de oración. Que tengan un feliz día. Soy su amigo y hermano, Pastor Carlos Siu.